Olvídense de todo lo que creen saber sobre dioses luchando y pirámides. La verdad es que la mitología egipcia no es un montón de historias sueltas, es un solo y vasto relato de cómo un universo nació del caos, fue devorado por él y renació una y otra vez. Se trata de ciclos, de orden que se desmorona y se reconstruye. Se trata de ustedes. ¿Listos para ver el mundo con los ojos de un antiguo egipcio? Imaginemos el principio. No había luz. No había sonido. Solo la nada, una oscuridad infinita. A los egipcios, a esa nada la llamaban Nan, el océano primordial. Una extensión de aguas turbias y estancadas, pero que no eran inertes. No. Sentían algo. Dentro de ellas, una energía, un poder latente que flotaba y que buscaba una forma de manifestarse. Un impulso primario de ser, de existir. Nan no era el mal, no era la oscuridad que se opone a la luz. Nan era el origen de todo. El potencial. El lienzo en blanco. Piénsenlo como el momento antes de la primera respiración. El momento antes de la primera palabra. El gran y eterno silencio. Dentro de ese silencio, una voluntad, un pensamiento, comenzó a formarse. Una idea. Y esa idea, esa voluntad, se hizo carne. O, mejor dicho, se hizo materia. Del Nan, de ese océano de la nada, surgió la primera colina. El primer montículo de tierra seca. El Benben. Y sobre esa colina, el creador, Atum, se manifestó a sí mismo. No fue creado. Simplemente, existió. Este es un concepto radical. No había una entidad superior creando a un dios. Atum se creó a sí mismo desde la nada. Salió de la inercia, del silencio, como la conciencia que emerge del sueño profundo. Y ahí estaba. Solo. En medio del vacío. En la primera colina. Solo con sus pensamientos, solo con su voluntad. Pero se sentía incompleto, ¿verdad? Y, ¿saben qué hizo Atum, el gran creador? Se sintió solo. Y la soledad no era parte de su plan. La soledad no era el orden. Era una especie de caos personal. Y el orden era su propósito. Así que, con un acto de voluntad pura, Atum se masturbó. Sí. No se rían. Es un acto de creación sagrado. De su semen, de su propia esencia, de su energía pura, nacieron los dos primeros dioses. El aire y la humedad. La pareja. El equilibrio. Su y Tefnut. El aliento que da forma, el calor que crea la vida. Los primeros hijos de la soledad. Los primeros en romper el silencio. Pero Atum estaba en la oscuridad. Aún no había luz. Y la luz era necesaria para que el universo tuviera sentido. Y si hay algo que los egipcios valoraban, era el sentido. Esto es solo el comienzo. Si quieres desvelar el resto de esta historia oculta y ver cómo todo encaja, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo de este fascinante viaje. Su y Tefnut, el aire y la humedad, los primeros hijos de Atum, se perdieron en la inmensidad del Nan. Se desvanecieron. Piensen en un aliento en el frío. O en la niebla que se disipa. Y Atum, que apenas había superado la soledad de su existencia, sintió la angustia. La angustia de la pérdida. ¿Acaso la creación estaba condenada al fracaso desde su mismo inicio? No. Un padre no se rinde. Y Atum no era solo un padre, era el principio de todo. Así que Atum, consumido por la preocupación, se arrancó un ojo. Un acto brutal y desesperado. Y este no era un ojo cualquiera. Era su ojo, el ojo que todo lo veía. Lo envió al vacío, a la oscuridad de Nan, para que buscara a sus hijos perdidos. Y el ojo, con su propia voluntad, se movió, brillando como una luz solitaria en la inmensidad. El ojo de Atum buscó incansablemente, surcando las aguas primordiales. No tenía otra misión. Solo encontrar a Su y a Tefnut. Y lo logró. Los encontró. Y al verlos, la felicidad inundó a Atum. La alegría de un padre que recupera a sus hijos. Era un sentimiento tan puro, tan poderoso, que hizo que Atum llorara. Y sus lágrimas, al caer sobre el Benben, la primera colina, no se disolvieron. No. Esas lágrimas se convirtieron en los primeros seres humanos. Nosotros. Los hombres y las mujeres. Creados no de una gran idea o de un plan elaborado, sino de un sentimiento. Del llanto de alegría de un dios. El ojo, al regresar, encontró a Atum completo de nuevo, feliz, ya sin la soledad.
Pero algo había cambiado. El ojo, el gran buscador, había regresado a casa para descubrir que Atum, en su ausencia, había creado un nuevo ojo para sí mismo. Y el ojo original, el que había viajado a lo desconocido, el que había sufrido la separación, se sintió traicionado. Sintió rabia. ¿Por qué ya no era el único? ¿Por qué había sido reemplazado? El ojo que todo lo veía, que había sido tan fiel, ahora sentía la ira de la injusticia. Atum, al ver la furia de su viejo ojo, quiso calmarlo, honrarlo. Quiso mostrarle que no lo había reemplazado, solo había creado algo nuevo. Y tomó el ojo, lo puso en su frente y lo transformó en el sol. Sí, el sol que conocemos. El sol que ilumina la tierra, que da calor y vida. Pero no es solo eso. Es la ira de un ojo traicionado que Atum puso en el cielo para que iluminara todo, para que siempre fuera visto, para que su dolor fuera la luz del mundo. Y así, con el primer amanecer, nació Ra. Atum se fusionó con su ojo transformado. El creador se convirtió en el sol. Y la historia de la mitología egipcia no es solo la historia de Ra, el dios del sol. Es la historia de un dios creado por el dolor de una traición. La luz del universo, la fuerza que mueve los días, nace de una herida. Y esa herida, esa primera emoción negativa, será la semilla del caos que está por venir. Ra ya no es solo Atum. Es Ra-Atum. El sol y el creador. Ha tomado su lugar en el cielo. Su luz ha iluminado la tierra, revelando las primeras formas de vida. La primera pareja, Su y Tefnut, el aire y la humedad, se han unido y han creado a la siguiente generación. De ellos nacen Heb, el dios de la tierra, y Nat, la diosa del cielo. Son hermanos gemelos, nacidos del mismo aliento. Pero Heb y Nat se aman. Y ese amor los une tan íntimamente que no pueden separarse. Están acostados, entrelazados, creando un vacío entre ellos. El cielo y la tierra son uno solo. La luz del sol de Ra no puede pasar entre ellos para iluminar lo que hay debajo. Y esto es un problema. Ra, el gran creador, lo ve. Ve el desorden. Ve la falta de espacio. Ve que la vida no puede florecer si el cielo y la tierra están unidos. El amor de Heb y Nat, tan puro y tan fuerte, es un acto de caos. Va en contra de la creación de Ra. Y Ra, que es el orden y la luz, no puede permitirlo. Así que Ra ordena a Su, el dios del aire, que separe a sus propios hijos. Es una de las primeras tragedias. Su, el padre, debe levantarse y empujar a Heb y a Nat lejos el uno del otro. Nat, la diosa del cielo, es levantada sobre las puntas de los dedos y los pies. Heb, el dios de la tierra, es forzado a quedarse abajo. Aún hoy, vemos esa imagen en el firmamento, el cuerpo de Nat arqueado, las estrellas y los planetas esparcidos en su vientre. Y Heb, la tierra, está debajo. La separación se ha hecho. El universo ha tomado forma. El aire, Su, se convierte en el espacio entre el cielo y la tierra. Pero este acto de separación no es sin consecuencias. Heb y Nat están separados. Pero Nat ha quedado embarazada. Y aquí hay otro problema. Ra ha decretado que Nat no puede dar a luz en ninguno de los 360 días del año. Es un castigo por su rebeldía, por haber amenazado el orden. La gran diosa del cielo, llena de vida, está condenada a no poder parir. Pero no se preocupen, porque aquí es donde entra la astucia. Y la astucia, en la mitología egipcia, es la verdadera magia. Nat se acerca a Tot, el dios de la sabiduría, la escritura y la magia. Le pide ayuda. Y Tot, el maestro de la verdad y el cálculo, juega un juego de dados con la luna. La luna, en ese momento, es una luz brillante. Un juego de suerte, ¿verdad? Pero Tot nunca deja nada al azar. Tot gana y, con cada victoria, obtiene un poco de luz de la luna. Y con esa luz, crea 5 días adicionales. 5 días que no pertenecen a ningún año, a ninguna estación. Son días extra, más allá del tiempo, que Ra no había prohibido. Y en esos 5 días, Nat da a luz a 5 hijos. 5 hijos que lo cambiarán todo. El primero es Osiris. El segundo, Horus el Viejo. El tercero, Set. La cuarta, Isis. Y el quinto, Neftis. ¿Ven cómo el caos trae el orden? Cómo la rebeldía de Nat y la astucia de Tot forzaron a la creación a expandirse. Pero con el nacimiento de Set y Isis, la mitología egipcia está a punto de entrar en su etapa más oscura. El drama familiar,
las batallas, las traiciones y las muertes que definirán el cosmos están a solo un paso de suceder. Mientras el universo se expande, poblado de dioses y los primeros humanos, Ra, el dios del sol, el que es el orden y la luz, se ha vuelto viejo. Su piel ha adquirido un color plateado, sus huesos son de plata. Se sienta en su trono, cansado, y los humanos en la tierra lo notan. Y como la humanidad es propensa a la rebeldía, y el desorden está siempre al acecho, comienzan a murmurar, a hablar mal de Ra, a conspirar contra su reinado. Ya no lo temen. Lo ven como una figura decrépita. Y sus palabras son un veneno que corrompe la armonía. Ra se da cuenta. Y la furia, esa ira primigenia que lo creó, regresa. Convoca al consejo de los dioses. A Heb, Nat, Su y Tefnut, a los grandes. Les pregunta qué debe hacer con la humanidad que ha perdido el respeto. Y el consejo le da una respuesta. No debe perdonarlos. Debe destruirlos. Así que Ra toma la decisión más terrible de todas. Se arranca el ojo de nuevo. Pero esta vez, no para buscar. Esta vez, lo transforma en la diosa leona Sekhmet. Sekhmet, la poderosa. Y la envía a la tierra. Su misión, masacrar a la humanidad. Y Sekhmet, con su sed de sangre, se lanza a la tierra. Los desgarra, los destruye, los aniquila. Su furia es tan grande que no puede detenerse. Ra observa desde el cielo, el sol ardiendo con la ira de su ojo transformado. Pero a medida que la masacre avanza, Ra ve el vacío. Ve que la humanidad, creada a partir de sus propias lágrimas de alegría, está a punto de desaparecer. Y su ira se transforma en arrepentimiento. Se da cuenta de que el orden no se construye con la destrucción total. Necesita a la humanidad para que lo venere. Necesita el caos para tener algo que ordenar. Si todo es desierto, si todo es muerte, ¿qué sentido tiene ser el sol? ¿Qué sentido tiene ser el rey? Pero Sekhmet es imparable. Su sed de sangre es infinita. No escucha a Ra. Se ha vuelto una fuerza del caos que no puede controlar. Así que Ra idea un plan. Ordena a los dioses que recojan la mayor cantidad de cerveza que puedan. Cerveza roja. Cerveza mezclada con ocre rojo. Que se vea como la sangre. Mucha. Lo suficiente para llenar 7000 jarras. Y la vierten sobre los campos. La riegan como si fuera agua sobre el desierto. Y Sekhmet, sedienta y ciega por su propia furia, ve un mar de lo que parece ser sangre. Se inclina. Comienza a beber. Bebe y bebe y bebe. Y su sed la engaña. El alcohol la embriaga. El poder de la cerveza la hace caer. Se duerme. Y al despertar, ya no es la furiosa leona. Su sed se ha ido. Se ha convertido en Hathor, la diosa de la música, el amor y la alegría. La ira se ha transformado en belleza. La destrucción, en celebración. El engaño ha funcionado. Ra ha salvado a la humanidad de sí mismo. Y Sekhmet, su arma de destrucción, ahora es una fuerza de vida. Este mito no es solo una historia de un dios que se arrepiente. Es un recordatorio de que la ira, si no se controla, puede consumir al propio creador. Y que a veces, el orden no se restaura con poder, sino con astucia. Ra se ha vuelto viejo. La próxima generación de dioses tendrá que tomar el control. La historia de Osiris, Isis y Set está a punto de comenzar. El sol ha salvado a la humanidad de la ira de Sekhmet y se ha establecido en el cielo como el rey de todos los dioses. Pero su reinado no es estático. No. Es una lucha constante. Cada día, al amanecer, Ra navega en su barca solar, la barca de millones de años. Su viaje es la danza del universo. El sol es el dios del día. Ilumina la tierra, calienta a los humanos, hace que las cosechas crezcan. Pero al atardecer, Ra no simplemente desaparece. No. Comienza su viaje por el inframundo. Este viaje nocturno es la esencia del ciclo de la vida y la muerte para los egipcios. Al atardecer, la barca de Ra se sumerge en el Duat, el reino de los muertos. ¿Y quién navega con él? No está solo. Lo acompañan los dioses que representan la sabiduría, la magia, el orden. Navegan a través de un mundo de oscuridad, de monstruos, de trampas y de pruebas. Cada hora de la noche es un capítulo de esa travesía. Ra se enfrenta a los espíritus de la oscuridad, a los demonios. El sol, la luz del mundo, se expone a la máxima oscuridad. El peligro más grande de todos es Apophis. Una serpiente gigantesca. Una serpiente que no es solo un monstruo,
es la encarnación del caos. Apophis vive en el Duat y cada noche, sin falta, intenta devorar a la barca de Ra. No lo hace por maldad. Apophis simplemente es el desorden. Su naturaleza es destruir, es revertir todo a la nada, a la oscuridad de Nan. Apophis quiere que el sol no vuelva a salir. Quiere que el orden desaparezca para siempre. Y cada noche, Ra y su tripulación luchan contra Apophis. Luchan con magia, con fuerza, con astucia. Los dioses protegen a Ra, lo defienden con lanzas y conjuros. Y cada noche, sin falta, triunfan. Derrotan a la serpiente del caos. Logran pasar. Y justo antes del amanecer, la barca de Ra, renovada, rejuvenecida por la victoria, emerge por el horizonte. El sol vuelve a nacer. El ciclo se completa. La luz vence a la oscuridad. Esto no es solo una historia de aventura. Es la explicación del día y la noche. Es la razón por la que el sol vuelve a salir. Es la prueba de que el orden es una lucha continua. No es algo que se logra y se mantiene. Es algo que se gana cada noche. El mundo egipcio estaba construido sobre esta verdad. La vida es un ciclo, la muerte no es un final, es solo un viaje. Y el sol, el gran Ra, no es solo un dios lejano, es el héroe que lucha cada noche para asegurar que amanezca para nosotros. Su viaje es nuestra garantía. Su victoria es nuestra vida. Mientras el sol navega por los cielos y el inframundo, los primeros dioses se están desarrollando en la tierra. Y de todos ellos, Gebinat, el cielo y la tierra, son los más importantes. Su amor, aunque fue la causa del primer acto de orden de Ra, la separación, es también la causa de toda la vida. Geb, la tierra, es el esposo de Nat, el cielo. Y su amor es tan profundo que, incluso separados por su padre Su, se anhelan mutuamente. Para los egipcios, esta relación no era un simple mito. Era la razón de ser del mundo. Cada mañana, Nat, el cielo, engullía el sol en el oeste y lo daba a luz de nuevo en el este. Geb, la tierra, se lamentaba al verla alejarse, y la regaba con sus lágrimas, que se convertían en los ríos y los océanos. Y en la noche, cuando el sol se ponía, era porque regresaba al vientre de Nat para ser renovado. La lluvia, las crecidas del Nilo, todo era parte de esta relación eterna entre el cielo y la tierra. Pero este amor prohibido tenía un propósito. Geb y Nat eran los padres de la siguiente generación de dioses. Una generación que sería el verdadero centro de la mitología egipcia. Una generación de hermanos que se convertirían en la base de la dinastía divina que gobernaría la tierra de los hombres. Los hijos de Geb y Nat son 4. Osiris, el mayor, el dios de la vida, la agricultura y la fertilidad. Es el más sabio y benevolente de todos. Su esposa, su hermana gemela, es Isis. Isis es la diosa de la magia, la sabiduría y la maternidad. Es el prototipo de la gran madre, de la esposa fiel y poderosa. Juntos, Osiris e Isis eran el matrimonio perfecto, el símbolo del orden y la prosperidad. Se les destinó a gobernar la tierra. El tercer hijo es Set, el dios del caos, las tormentas, el desierto. Set es lo opuesto a su hermano Osiris. Impetuoso, celoso, violento. Es el desorden que siempre amenaza con devorar el orden. Su esposa, su hermana, es Neftis. Neftis es la diosa de la noche, de los ríos secos. Y aunque es la esposa de Set, su corazón siempre se inclinará hacia el lado del orden, no del caos. Y el cuarto hijo, Horus el Viejo. La personificación del dios del cielo y el sol. Su historia, aunque relevante, se desvanece en favor del conflicto principal. El drama que está a punto de desatarse entre estos hermanos no solo definirá su destino, sino el destino de la humanidad, el ciclo de la muerte y el renacimiento, y el significado de la vida después de la muerte. La separación de Geb y Nat, por un lado, creó el espacio para la vida. Pero también creó el vacío que el caos de Set llenaría. La historia de la mitología egipcia, de aquí en adelante, ya no es solo sobre la creación. Es sobre las consecuencias de esa creación. Es sobre el drama humano, el amor, la traición, el asesinato y la redención, pero en una escala divina. La tragedia en Heliópolis, el corazón de esta historia, está a punto de comenzar. Y nada será igual. El escenario está preparado. Ra, el sol, se ha retirado un poco, dejando el reinado de la tierra a sus descendientes. El primer rey humano, el gran faraón, es Osiris. Y Osiris es un rey perfecto. Trajo la civilización a la humanidad.
Les enseñó a cultivar, a fabricar el pan y la cerveza, a construir templos, a adorar a los dioses. Es un rey sabio, amado por su pueblo y por su esposa, su hermana, Isis. Pero la perfección siempre atrae a la envidia. Y la envidia tiene un nombre: Set. Set, el dios del desierto, el caos y la violencia, está consumido por los celos. Ve la popularidad de su hermano, ve la devoción que le tienen a Osiris y a Isis, y la ira hierve en su interior. Él cree que es el verdadero heredero. Él es el poder. Él es el que debería gobernar. Así que Set trama un plan brillante y cruel. Prepara un gran banquete para su hermano, un banquete en su honor. Y en el centro de la fiesta, en el salón, tiene un cofre hermoso, decorado con gemas y oro. Un cofre que había hecho a la medida exacta de Osiris. Y ante todos los invitados, Set anuncia un juego. El que quepa perfectamente en el cofre, se lo llevará como regalo. Uno a uno, los dioses y los invitados lo intentan. Pero ninguno encaja. El cofre ha sido hecho solo para Osiris. Es una trampa. Osiris, sin saber el engaño, se acuesta en el cofre. Y encaja. Cierra perfectamente. Y en ese instante, Set y sus cómplices se abalanzan sobre el cofre. Le ponen la tapa, la sellan con plomo y lo tiran al Nilo. La traición se ha consumado. El rey perfecto ha sido asesinado. Pero la historia no termina ahí. Porque Osiris no solo ha muerto. Ha sido asesinado de la forma más cruel, tirado a un río que es la fuente misma de la vida. La tragedia ha tocado a la primera familia divina. La muerte ha entrado en el cosmos. El orden que Osiris había establecido, la civilización que había construido, está a punto de desmoronarse. Pero la historia no es solo de la muerte de un rey. Es de lo que la muerte trae consigo. El dolor de Isis, su amor y su búsqueda incansable. La sed de venganza de un hijo aún por nacer. El universo que una vez conoció el orden y la perfección, ahora conoce el caos y el crimen. El Nilo, el corazón de Egipto, ahora es un río de luto. Y la búsqueda ha comenzado. El cofre sellado con plomo, con el cuerpo de Osiris en su interior, navega por el Nilo. No se hunde. Flota, llevado por la corriente. Y su viaje no es un final, es un presagio. Un presagio de muerte, sí, pero también de algo más. Mientras el Nilo arrastra el cuerpo del rey, su esposa, Isis, la gran diosa de la magia, descubre la traición. La noticia la desgarra. Pero no se queda en el luto. La vida de los dioses no es de pasividad, es de acción. El amor de Isis es tan fuerte como el odio de Set. Así que Isis se embarca en la misión más importante de su vida: encontrar a su esposo. Recorre todo Egipto, preguntando, buscando, sintiendo. La acompaña su hermana Neftis, la esposa de Set. Neftis, a pesar de ser la esposa del traidor, no apoya sus acciones. Su lealtad está con la familia, con el orden, con la justicia. Juntas, las dos hermanas, una diosa de la magia y otra de la noche, buscan el cofre. El cofre, mientras tanto, ha llegado al mar. Y las olas lo han arrastrado hasta las costas de una tierra lejana, Biblos. Un árbol, un tamarisco, ha crecido milagrosamente a su alrededor, envolviéndolo por completo. El árbol se ha vuelto tan grande, tan majestuoso, que el rey de ese lugar lo corta y lo usa como pilar para su palacio. El cuerpo de Osiris, el dios de la vida, está atrapado en un árbol que ahora sostiene un techo. Isis, la incansable, la que nunca se rinde, llega a Biblos. Se da cuenta de lo que ha pasado. Usando su magia y su astucia, se hace amiga de la reina y el rey, les revela su identidad y les pide el pilar. Y con el pilar, con el cuerpo de su esposo en su interior, regresa a Egipto. Lo esconde en los pantanos del delta del Nilo, entre los papiros, lejos de la vista de Set. Cree que está a salvo. Cree que la tragedia ha terminado. Pero Set, que ha subido al trono y se ha convertido en un tirano, descubre el escondite. Su ira no ha disminuido, ha crecido. El asesinato de su hermano no fue suficiente. Necesita aniquilarlo por completo. Así que Set desentierra el cuerpo de Osiris y lo desmiembra. En una furia destructiva, corta el cuerpo en 14 pedazos y los dispersa por todo Egipto. Los tira al Nilo, los esconde en el desierto. El asesinato de Osiris, el dios del sol en la tierra, se ha convertido en la dispersión de la vida misma. Cada pedazo del cuerpo es un recordatorio de la fragilidad del orden. El caos ha triunfado.
La muerte ha entrado en el mundo de los dioses de una manera que no tiene retorno. Pero la historia de la muerte es la historia del inicio de algo nuevo. El dolor de Isis, su amor y su búsqueda incansable, no solo la lleva a recuperar el cuerpo, sino a concebir al Vengador, al que traerá de vuelta el orden y la justicia. El caos de Set es total. Ha dispersado el cuerpo de su hermano, Osiris, por todo Egipto. Cree que ha ganado. Pero Isis no es solo una diosa. Es la magia personificada, la astucia que se niega a rendirse ante la derrota. Y la búsqueda de Isis por su amado esposo comienza de nuevo. Pero esta vez, la misión es mucho más difícil. Ya no es solo encontrar un cofre, es encontrar 14 pedazos de un cuerpo dispersos por un vasto desierto y un río. Isis, junto con su fiel hermana Neftis, se transforma. Vuelan por el cielo como aves, como milanos. Aterrizan en las orillas del Nilo, en los pantanos, en el desierto. Buscan en cada rincón, en cada palmera, en cada duna. Y a medida que encuentran un pedazo del cuerpo de su esposo, lo recogen con cuidado. Con un dolor inmenso, Isis abraza cada parte de él, cada fragmento. Su dolor no la paraliza, la motiva. Es el amor que busca la vida en la cara de la muerte. Uno a uno, encuentran todos los pedazos. Todos, excepto uno. El falo. La parte más importante para la reproducción, la que simbolizaba la vida. El falo de Osiris había sido tragado por un pez en el Nilo. Y esto es importante. Este detalle es la razón por la que en la mitología egipcia, Osiris no puede volver a la vida como el rey de los vivos. Su resurrección será diferente. Será el rey de los muertos. Isis no se rinde. Con su magia, crea un falo de oro para reemplazar el que falta. Y en los pantanos de papiro, con todos los pedazos juntos, se dispone a reconstruir a su esposo. Con su magia, con sus conjuros, con sus lágrimas, une el cuerpo de Osiris. Y luego, en el acto más grande de magia y amor en la historia, se transforma en un ave, un milano. Aletea sobre el cuerpo de su esposo y lo revive. Lo revive por un instante. Un solo y glorioso momento de vida. Y en ese instante, en ese breve lapso de tiempo en que Osiris regresa a la vida, Isis concibe a su hijo. Con su esposo, en la oscuridad de los pantanos, concibe a un nuevo Horus. El Vengador. El que le devolverá el trono que le fue robado a su padre. La búsqueda de Isis es el corazón de la mitología egipcia. No es solo una historia de amor. Es la historia de cómo la magia y la lealtad pueden superar el caos y la muerte. Es la historia de cómo la vida encuentra un camino, incluso cuando parece que todo está perdido. Es la promesa de que la muerte no es un final, es una transición. Y que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza puede nacer. Isis ha logrado lo imposible. Ha reunido el cuerpo de Osiris. Lo ha revivido por un instante, y ha concebido a un hijo. Pero la resurrección de Osiris es diferente. Él no volverá a ser el rey de los vivos. Su lugar, su propósito, ha cambiado. Ha renacido como el primer gobernante del reino de los muertos. Se convierte en el rey del Duat, el inframundo, el señor de la vida después de la muerte. Es el primer Osiris. Y con él, la promesa de la vida eterna para los egipcios. Pero la resurrección de Osiris no es solo un acto de amor y magia. Es también el origen de una de las prácticas más famosas de los antiguos egipcios, la momificación. Para que un alma pudiera sobrevivir en el inframundo y reunirse con el cuerpo, este debía ser preservado. El primer cuerpo en ser preservado, el primer cuerpo momificado, fue el de Osiris. Fue Anubis, el dios con cabeza de chacal, hijo de Neftis, quien llevó a cabo este rito sagrado. Anubis no es solo el dios de la muerte. Es el guardián de la transición. El que guía las almas. El que se asegura de que el viaje sea seguro. Ahora, con Osiris como rey de los muertos, la vida y la muerte han establecido un nuevo orden. La muerte no es el final de la existencia. Es el paso a una nueva forma de vida. Y la vida en la tierra se convierte en una preparación para ese viaje. Los egipcios no le temían a la muerte. La veían como un paso natural. Gracias a Osiris, la oscuridad del Duat no era un lugar de aniquilación, sino un lugar de juicio, de purificación y de reunión. El caos de la muerte ha sido domesticado por el orden de la resurrección. Pero este nuevo orden aún tiene un vacío. El trono de la tierra sigue en manos del usurpador. El trono del que Osiris fue despojado, ahora es propiedad de Set, el tirano. Y en los pantanos, oculto de la vista de Set, un niño crece.
Un niño que es la encarnación de la venganza y la justicia. El nuevo Horus. El hijo de Osiris e Isis. El que está destinado a restaurar el equilibrio. El que debe reclamar su corona. Y su historia, la historia de su lucha contra el caos, está a punto de comenzar. En el corazón de los pantanos de papiro del delta del Nilo, crece un niño. Un niño que es la esperanza del orden. Este niño es Horus, el hijo de Isis y Osiris. Su nacimiento, concebido después de la muerte de su padre, lo convierte en una figura mística. No es solo un dios, es la encarnación de la venganza justa, el que está destinado a restaurar el equilibrio. Isis lo cría sola, lejos de la vista de Set, el tirano que se ha apoderado del trono. La infancia de Horus no es fácil. Su madre, la gran Isis, lo protege con su magia de las constantes amenazas de Set y sus demonios. Set sabe que el hijo de su hermano es una amenaza. Intenta envenenarlo con escorpiones. Intenta dañarlo de 1000 maneras. Pero Isis, con su amor de madre y su inmenso poder mágico, lo salva una y otra vez. Lo sana. Lo protege. Lo prepara. La vida de Horus está marcada por un único propósito: crecer y vengar a su padre. Su educación es una lección de guerra, de magia y de justicia. Isis le enseña todo lo que sabe. Le inculca el deber. Le recuerda cada día la traición de su tío. El dolor de su madre se convierte en la fuerza de su hijo. Y Horus crece. Crece hasta convertirse en un joven dios fuerte, poderoso, con la cabeza de halcón. Lleva la corona de su padre, la corona del Bajo y el Alto Egipto. Ya no es un niño. Es el Vengador. Es la encarnación de la justicia divina. Su destino es enfrentarse a Set. Su deber es reclamar el trono que le fue robado a su padre. La historia del mito egipcio no es solo sobre la muerte y la resurrección. Es sobre la promesa de que el mal no puede triunfar para siempre. Es la promesa de que la justicia, aunque sea tardía, siempre llega. Horus, el joven dios, es esa promesa. Su existencia misma es una declaración de guerra contra el caos. Y esa guerra, la batalla más grande y épica de toda la mitología egipcia, está a punto de comenzar. Un enfrentamiento entre el orden y el desorden. Un choque entre el sol de la justicia y la tormenta del desierto. El momento ha llegado. Horus, el Vengador, ya no es un niño. Ha crecido. Ha reclamado su derecho al trono. Y el que está sentado en él es el usurpador, su tío Set. La confrontación es inevitable. La batalla por el trono de Egipto no es solo una lucha por el poder. Es una batalla por el orden del cosmos. Es la luz contra la oscuridad, el desierto contra el Nilo, el caos contra la justicia. La batalla duró 80 años. Sí, 80 años de una guerra brutal y épica. Horus y Set se enfrentaron en una serie de pruebas, duelos y batallas mágicas. Un día, se transformaban en hipopótamos gigantes para luchar en el Nilo. En otra ocasión, se transformaban en halcones para pelear en el cielo. La furia de Set era la tormenta. La determinación de Horus era el sol. En una de las batallas más famosas, Set le arranca el ojo izquierdo a Horus. Un acto de venganza personal, de caos puro. El ojo de Horus, el ojo de Udhat, se convierte en un símbolo de la herida, del dolor, pero también de la sanación. Tot, el dios de la sabiduría y la magia, interviene y sana el ojo de Horus. El ojo sanado se convierte en el amuleto de protección más poderoso de Egipto, un símbolo de restauración y curación. Pero Set no se detiene. En otra batalla, Set toma a Horus por la fuerza, le arranca los testículos y lo castra, un acto de humillación para arrebatarle su poder. Pero Horus, con la ayuda de su madre Isis, sobrevive y se recupera. El punto culminante de la guerra no fue en el campo de batalla, sino en un juicio. La batalla entre Horus y Set ha sido tan larga y tan brutal que los demás dioses ya están hartos. Deciden llevar la disputa al Consejo de los 9. Los dioses se reúnen para escuchar a ambas partes. Ra, el dios del sol, no puede decidirse. Por un lado, Horus es la justicia, el hijo de Osiris. Por el otro, Set es la fuerza, la violencia, la encarnación del poder que él mismo una vez usó. La indecisión de Ra es un reflejo de que el universo necesita tanto el orden como el caos. Pero los dioses más antiguos, los más sabios, como Tot, saben que el orden debe prevalecer. Argumentan que el trono le pertenece a Horus por derecho de nacimiento. Y la decisión final es tomada. Horus es declarado el verdadero rey de Egipto.
La historia de las guerras entre Horus y Set es un recordatorio de que la justicia no siempre es rápida o fácil. A veces, la lucha por el bien es larga y agotadora. Pero al final, el orden siempre triunfa sobre el caos. Horus, el Vengador, el hijo de Osiris, se convierte en el nuevo rey. Pero la historia de Set no termina aquí. La batalla entre el orden y el caos es eterna, y Set, el dios del desierto, todavía tiene un papel que desempeñar. Después de 80 años de guerra, el Consejo de los Nueve se reunió. Ra, el dios del sol, los dioses primordiales y el resto de la corte celestial debían tomar una decisión. ¿Quién era el verdadero rey? ¿Horus, el heredero legítimo, o Set, el usurpador poderoso? El juicio no fue un simple debate. Fue una confrontación de argumentos, de pruebas, de heridas. Un espejo de la misma dualidad que gobierna el universo. Isis, la gran maga, presentó su caso con una fuerza arrolladora. Describió el asesinato de su esposo, la traición de Set, su propia búsqueda incansable y el derecho de su hijo al trono. Horus, el Vengador, se mostró ante el consejo con la nobleza de un rey. Su caso se basaba en la justicia, en que el orden solo podía ser restaurado si el heredero legítimo se sentaba en el trono. Set, por su parte, no se quedó callado. Argumentó que él no era solo el asesino de su hermano, sino una fuerza necesaria para el universo, que el caos, las tormentas, el desierto, todo lo que él representaba, eran tan vitales como el Nilo y la fertilidad, que él era la fuerza que protegía a Ra en su viaje nocturno, el poder que mantenía a raya a la serpiente Apophis, que Horus, aunque noble, era demasiado blando para el trabajo. El debate dividió a los dioses. Algunos, como Ra, el dios del sol, se sintieron inclinados a favor de Set. El caos no era intrínsecamente malo para ellos. Era una parte de la existencia. Era la fuerza que el orden necesitaba para definirse. Otros, como Tot, el dios de la sabiduría, apoyaban a Horus. Para ellos, la justicia, la verdad y el orden eran la base de la creación. No podían ser sacrificados por el poder. La decisión final fue tomada por un dios menor, Neit, la diosa guerrera. Ella envió una carta al consejo. Su mensaje era simple y directo: Horus debe ser coronado como rey, y a Set se le debe dar un lugar de honor, para que el orden y el caos puedan coexistir. Su fallo no era una sentencia de muerte, sino un dictamen para el cosmos. Y al final, el consejo, ante la lógica inquebrantable de la sabiduría de Neit, aceptó. Horus fue declarado rey. El juicio de los cielos no fue solo el fin de una guerra. Fue el reconocimiento de que el universo necesita tanto la luz como la sombra. El orden había triunfado, pero el caos no había sido aniquilado. Había sido puesto en su lugar. La historia de Set no termina aquí. La batalla entre el orden y el caos es eterna, y Set, el dios del desierto, todavía tiene un papel que desempeñar. Su castigo, su exilio, y su nueva tarea están a punto de ser revelados. Horus ha sido coronado rey. El orden ha sido restaurado. Pero el castigo de Set no es la muerte. Su rol en el universo es demasiado importante. Como el dios de las tormentas, del desierto y del caos, él representa una fuerza necesaria. El equilibrio es lo que los egipcios buscaban. La vida no es solo el Nilo. Es también el desierto que lo rodea. Así que Set es desterrado. Ya no será el rey de la tierra. Pero se le da un nuevo y crucial trabajo: proteger a Ra, el dios del sol, durante su viaje nocturno por el inframundo, el Duat. El mismo dios del caos, que una vez fue el enemigo del orden, se convierte en su protector. Cada noche, Set se sitúa en la proa de la barca solar de Ra. Su tarea es luchar contra Apophis, la serpiente gigante, la encarnación del caos. Set, con su fuerza bruta, su violencia y su ira, el poder que usó para matar a su hermano, ahora lo usa para defender al sol y asegurar que el día regrese. Este es uno de los giros más importantes de la mitología egipcia. El villano, el asesino, el usurpador, no es aniquilado. Es redimido. Se le da un nuevo propósito. La venganza de Horus no es la aniquilación de Set, sino su reubicación. El caos no es destruido, es canalizado. Y Set, el dios del desierto, el que trajo la muerte y el dolor a la familia divina, ahora es el que lucha para que la luz del sol regrese cada mañana. Su ira, que antes destruía, ahora protege. Es un recordatorio constante de la dualidad del universo egipcio. Un acto de venganza no tiene por qué ser destructivo. Puede ser el inicio de un nuevo orden,
de una nueva forma de equilibrio. La historia de Set nos enseña que las fuerzas oscuras no siempre se pueden eliminar. A veces, hay que encontrarles un lugar, ponerlas al servicio de la luz. Y aunque su exilio marcó el fin de la guerra por el trono, su lucha nocturna en el inframundo continuará por toda la eternidad. La vida de un antiguo egipcio no terminaba con la muerte. Era solo el inicio de un viaje peligroso, lleno de pruebas. Y el destino final de ese viaje era un solo lugar, el Salón de la Verdad o la Sala de las Dos Verdades. Aquí, en el inframundo de Osiris, el alma del difunto era juzgada. Este juicio no era un juego, no era una simple formalidad. Era el momento de la verdad definitiva. La prueba que decidiría si el alma continuaría su viaje hacia la vida eterna o si sería aniquilada para siempre. El alma, o Ka, del difunto, era guiada al salón por Anubis, el dios con cabeza de chacal, el guardián de las almas. Y allí, en el centro de la sala, estaba la balanza. Una balanza mágica, de precisión absoluta. En un lado de la balanza, se colocaba el corazón del difunto. El corazón no era solo un órgano para los egipcios. Era el asiento de la conciencia, de la moral, de todo lo que la persona había hecho en vida. Y en el otro lado de la balanza, se colocaba una pluma. La pluma de Maat. Maat no era solo una diosa. Era el concepto mismo de la verdad, la justicia, el equilibrio y la armonía. Su pluma, la pluma de la verdad, era el estándar con el que se juzgaba a cada alma. Si el corazón del difunto era más ligero que la pluma de Maat, el alma había vivido una vida justa y equilibrada. No había sido corrompida por el caos, la mentira o la injusticia. Pero si el corazón era más pesado, significaba que el alma estaba llena de maldad, de egoísmo, de mentiras. Y los dioses observaban. Osiris se sentaba en su trono como juez supremo. A su lado, los 42 jueces del inframundo. Tot, el dios de la sabiduría, registraba el resultado en sus papiros, el escriba que documentaba la historia de cada alma. Y al pie de la balanza, una criatura esperaba. Un monstruo. Un ser que era parte cocodrilo, parte león y parte hipopótamo. Su nombre era Ammit, el devorador de almas. El destino del alma estaba en el balance de esa pluma y ese corazón. El juicio de Osiris no era un castigo. Era una simple cuestión de peso. La vida eterna, o la aniquilación. Todo dependía de la verdad y el equilibrio que cada persona había vivido. En la sala de las dos verdades, la balanza se balanceaba con el corazón del difunto en un lado y la pluma de Maat en el otro. El silencio era total. Los dioses observaban. El destino de un alma se jugaba en ese instante. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma había vivido una vida de verdad y justicia. Pero si era más pesado, el alma había mentido, había robado, había traicionado. Estaba llena de maldad. Y para esas almas, la sentencia no era un castigo eterno. No había un infierno de fuego en la mitología egipcia. La condena era mucho más simple y mucho más terrible. Era la aniquilación. La no existencia. El retorno al vacío del que habían surgido. Y para ejecutar esa sentencia, estaba Ammit. Un ser monstruoso, con cabeza de cocodrilo, el cuerpo delantero de un león y la parte trasera de un hipopótamo. Ammit era la encarnación del miedo de todo egipcio. No era un dios. Era un demonio. El devorador de los muertos. Ammit no juzgaba. Solo esperaba. Con la boca abierta. Cuando el corazón del difunto era demasiado pesado, cuando la balanza se inclinaba en su contra, Ammit se abalanzaba. Y de un solo bocado, se comía el corazón. El alma. La esencia de la persona. Una vez que el corazón era devorado, el alma dejaba de existir para siempre. No había segunda oportunidad. No había regreso. Era el fin. La persona moría por una segunda y última vez. Era el castigo definitivo. El terror de la no existencia. La figura de Ammit no es solo un monstruo en una historia. Es el recordatorio de la importancia de vivir una vida justa. Es la justificación de por qué los egipcios se esforzaban tanto por seguir los principios de Maat. Porque al final de su vida, su moralidad no sería juzgada por un dios caprichoso, sino por el peso de su propio corazón. El terror de Ammit era la fuerza que mantenía el orden moral de toda una civilización. La promesa de la aniquilación era el disuasivo más poderoso de todos. La figura de Anubis, el dios con cabeza de chacal, es una de las más reconocidas de la mitología egipcia.
Pero su rol va mucho más allá de ser un simple dios de la muerte. Anubis es el puente entre la vida y el más allá, la figura que nos recuerda que incluso en el lado más oscuro de la existencia, la muerte, hay orden, guía y esperanza. Su historia, de hecho, comienza con un acto de transgresión, pero su vida se dedica a la redención y al servicio. Anubis es el hijo de Neftis, la hermana de Isis y la esposa de Set. Pero Neftis, en un momento de debilidad o engaño, se disfrazó de Isis para seducir a Osiris. De esa unión nació Anubis. El nacimiento de Anubis es una historia de traición y secretos que podría haberlo condenado al caos, al lado oscuro de su padre biológico, Set. Pero la historia toma un giro inesperado. Isis, la gran diosa de la magia, al descubrir la verdad, no se enfureció. En lugar de eso, mostró una compasión inmensa. Adoptó a Anubis y lo crió como si fuera su propio hijo, enseñándole todo lo que sabía sobre la magia y el inframundo. Anubis, con la ayuda de Isis y Neftis, se convirtió en el primer embalsamador. Él fue quien se encargó de preparar el cuerpo de Osiris después de que Set lo asesinara, uniendo sus pedazos y envolviéndolo en las primeras vendas de lino para convertirlo en la primera momia. Este acto sagrado no solo aseguró la resurrección de Osiris, sino que también estableció el ritual de la momificación para los humanos. Es por eso que en la iconografía, Anubis a menudo se representa tocando a una momia. Él es el origen del ritual que se convirtió en la piedra angular de la fe egipcia en la vida después de la muerte. Pero el rol de Anubis, el protector, es aún más crucial en la vida después de la muerte. Es el quien guía el alma del difunto desde su tumba hasta el salón de la verdad. Anubis es el psicopompo, el conductor de almas. Se asegura de que el alma no se pierda en el vasto y peligroso inframundo. Es el guardián que protege a los muertos de los demonios y los peligros del Duat. Él es quien acompaña a los difuntos a través de las pruebas, los acertijos y las trampas que esperan en el reino de la oscuridad. Anubis se sienta al lado de la balanza en el juicio de Osiris, asegurándose de que la balanza funcione correctamente. Es el juez imparcial que vela por la justicia, asegurándose de que el peso del corazón sea medido con precisión. La historia de Anubis es una de redención. Aunque su origen está en un acto de traición, su vida se dedicó al servicio, a la justicia y a la protección. Es el Dios que nos recuerda que incluso en el lado más oscuro de la vida, la muerte, hay orden, guía y esperanza. Es el que nos dice que no estamos solos en el viaje más grande de todos. El viaje hacia la eternidad. Sin Anubis, el juicio de Osiris no tendría sentido. La momificación sería un ritual vacío. Él es la figura que une la vida, la muerte y la resurrección en un ciclo perfecto. El mito de Horus, el vengador, que se convierte en rey de Egipto, no es solo un cuento de dioses. Es el fundamento de toda una civilización. Porque Horus no solo gobernaba desde el cielo. Él también vivía en la tierra. Él era el faraón. Los antiguos egipcios creían que el faraón no era solo un monarca. Era la encarnación viva del dios Horus. En el momento de su coronación, el espíritu de Horus descendía y se fusionaba con el rey. El faraón se convertía en la manifestación de la justicia y el orden divinos en la tierra. Esta creencia unía el cielo y la tierra. La mitología no era una historia lejana. Era la realidad diaria. El faraón, al ser Horus, era el protector del orden, de la verdad, de Maat. Su responsabilidad no era solo gobernar, sino asegurar que el caos, representado por su tío Set, no se apoderara del mundo. Cada acto del faraón, cada decisión, cada ritual, era un eco de la batalla eterna entre Horus y Set. Su función era mantener el equilibrio, asegurar que el sol saliera, que el Nilo creciera, que las cosechas prosperaran. Cuando un faraón moría, su espíritu se unía a Osiris, el dios de los muertos, en el inframundo. Dejaba de ser Horus en la tierra y se convertía en un Osiris en el más allá. Y un nuevo faraón, un nuevo Horus, tomaba su lugar. Este ciclo de Horus en la vida y Osiris en la muerte era la clave de la sucesión real y la base de la creencia egipcia en la vida después de la muerte. La muerte del faraón no era un final, era una transformación. De un dios en la tierra a un dios en el inframundo. La conexión entre el faraón y los dioses era tan fuerte que la estabilidad de todo Egipto dependía de ella. Un faraón débil o corrupto no era solo un mal líder. Era un fracaso cósmico. Era una señal de que el caos, el poder de Set, estaba ganando terreno. Por eso los egipcios construyeron las pirámides. No eran solo tumbas. Eran escaleras a los cielos, monumentos que aseguraban la transición del faraón de este mundo al siguiente, asegurando que el ciclo divino continuara.
El faraón era el enlace, el puente, la sombra de los dioses en la tierra. Y esta idea, esta sombra, fue la que gobernó la civilización más grande del mundo durante miles de años. La mitología egipcia no era solo una colección de cuentos, era el manual de instrucciones para vivir. Y la herramienta más poderosa de ese manual no era la fuerza, ni la devoción, sino la magia. El concepto de la magia, o Eka, no era un truco. Era una fuerza fundamental del universo. La magia era el poder que movía los hilos de la creación. Era la energía que permitía a los dioses actuar y a los humanos influir en su propio destino. Y si la magia tenía un maestro, ese era Tot. Tot, el dios con cabeza de ibis, el escriba de los dioses, el señor de la sabiduría, las palabras y el conocimiento. Él fue el dios que le dio a la humanidad la escritura, los jeroglíficos. Pero los jeroglíficos no eran solo letras. Eran palabras con poder. Cada símbolo contenía una pizca de la magia de la creación. Nombrar algo era darle existencia. Escribir algo era darle un lugar en el universo. Tot fue el que ayudó a Isis a resucitar a Osiris, el que curó el ojo de Horus, el que hizo posible el nacimiento de los 5 días adicionales en los que Nat dio a luz a sus hijos. Su sabiduría era la que hacía que el orden, Ma'at, fuera posible. Sin su conocimiento, los dioses no habrían podido vencer al caos. Él era el cerebro detrás del universo. Pero la magia no era solo para los dioses. Los humanos también podían usarla. Los sacerdotes y magos eran los guardianes de este conocimiento. Usaban conjuros, amuletos y rituales para invocar a los dioses, para sanar a los enfermos, para protegerse de los peligros. Los egipcios creían que la magia estaba en todas partes, en las palabras que hablaban, en las imágenes que pintaban, en las ofrendas que hacían a sus dioses. Y el poder más grande de la magia residía en el nombre. Saber el nombre secreto de algo o de alguien, era tener poder sobre ello. Fue con esta magia que Isis pudo dominar a Ra, al obligarlo a revelarle su nombre secreto. Y ese fue el momento en que el poder de la magia se hizo evidente. Los egipcios creían que la magia era la fuerza vital que unía el cielo y la tierra. El puente entre lo divino y lo mortal. El conocimiento de Tot no era solo para ser admirado. Era para ser usado. Si Tot, el dios del conocimiento, fue el que le dio la magia a la humanidad, entonces Ta, el dios de la creación, fue el que la usó primero. Ta no es tan conocido como Ra o Isis, pero su poder es uno de los más fundamentales en toda la mitología egipcia. Es el dios de los artesanos, los escultores y los constructores. Pero su acto de creación no fue con las manos, fue con la mente y la palabra. Para los sacerdotes de Menfis, la antigua capital de Egipto, Ta era el creador original. Antes que el Nan, el caos primordial, existiera, Ta ya estaba ahí. Y su método de creación era simple y radical. Pensaba en algo. Y luego lo nombraba. El simple acto de pensar en algo y darle un nombre era suficiente para traerlo a la existencia. Ta no tenía que sudar o masturbarse como Ra. Solo tenía que pensar y hablar. Su palabra era la realidad. Este concepto del poder de la palabra, de la creación a través del pensamiento, es la base de la magia egipcia, el Eka. La palabra no es solo un sonido. Es una fuerza. Y los egipcios creían que este poder residía en cada uno de nosotros. Cada vez que nombraban a un dios en un conjuro, cada vez que un faraón pronunciaba una orden, cada vez que un sacerdote recitaba un rito funerario, estaban usando el poder de Ta. Estaban creando la realidad a través del lenguaje. Los templos de Ta no eran solo lugares de adoración. Eran laboratorios de la creación, donde los artesanos usaban sus manos para replicar el acto divino de su dios. Cada estatua, cada obelisco, cada pirámide, era un intento de capturar y honrar la palabra primordial de Ta. La civilización egipcia no solo se construyó sobre las orillas del Nilo, sino también sobre el poder de una palabra. El mundo era, en esencia, una historia contada por los dioses, y los humanos, con el conocimiento de Tot, podían ser parte de esa narración. El universo de los dioses egipcios, con Horus en el trono y el orden de Ma'at reinando, parecía estar en equilibrio. Pero el caos siempre encuentra una forma de regresar. Y a veces, el caos no viene de Set, sino de la luz misma. Es un eco del pasado. El recuerdo de cuando Ra se había vuelto viejo y la humanidad se había rebelado. Ra, en su furia, había desatado a Sekhmet, la diosa leona, su ojo de la venganza. Pero en este relato, Sekhmet no se calma con cerveza. En esta versión,
Su furia es tan incontrolable que amenaza con aniquilar a toda la humanidad. Su sed de sangre es insaciable. Un río de sangre. Un río de muerte. El orden que se había esforzado por construir, el equilibrio que se había esforzado por mantener, estaba a punto de colapsar. Los dioses, en su desesperación, le ruegan a Ra. Le ruegan que detenga a su hija, que detenga a su propia ira. Pero Ra, en esta versión del mito, no puede controlarla. La furia es demasiado grande. Es una fuerza desatada que ha olvidado su propósito. En esta historia, la única salvación es un engaño. Los dioses recogen una enorme cantidad de cerveza. La mezclan con ocre rojo. Y la esparcen sobre los campos. La cerveza se ve exactamente como la sangre humana. Y Sekhmet, en su furia ciega, ve el río de lo que cree que es sangre. Se inclina. Bebe y bebe. Y su sed la engaña. El alcohol la embriaga. Y cae dormida. Cuando despierta, su furia se ha ido. El caos ha sido engañado. Ha sido pacificado por una simple bebida. Y Sekhmet se transforma en Hathor, la diosa del amor, la música y la alegría. La diosa que alguna vez fue la destrucción, ahora es la belleza. Este mito, en su brutalidad, revela una verdad más profunda. A veces, la aniquilación no es la solución. A veces, el caos no puede ser vencido con más violencia. A veces, el desorden solo puede ser domesticado con astucia, con sabiduría, con un engaño. La furia, si se deja crecer sin control, puede destruir a su propio creador. Pero incluso en el abismo de la destrucción, hay una posibilidad de redención. Una posibilidad de que la muerte se convierta en vida. Que la furia se convierta en amor. El hilo que conecta a la leona con la vaca es la esperanza de que la vida siempre encuentra un camino para prevalecer. Si el caos tiene un nombre, el orden también. Y en la mitología egipcia, ese nombre es Maat. Pero Maat no era solo una diosa con una pluma. Era el concepto mismo de la verdad, la justicia, el equilibrio, la moralidad, el cosmos y el orden. Era el pegamento invisible que mantenía unido al universo. Desde el faraón en su trono hasta el campesino en su campo, la vida de cada egipcio giraba en torno a la búsqueda de Maat. La pluma que usaba en el juicio de Osiris no era solo un objeto. Era la encarnación de su ser. Un símbolo de la ligereza de una vida sin cargas, sin mentiras. La idea era simple, pero su aplicación era profunda. El caos de Set no era solo la violencia y el desorden. Era la mentira. Era la injusticia. Era la traición. Y el orden de Horus no era solo la paz. Era la verdad. Era la justicia. Era la lealtad. La historia del juicio de Osiris y la pluma de Maat no era solo un cuento para asustar a los niños. Era un recordatorio diario. La creencia en que cada acto, cada palabra, cada pensamiento, era pesado y medido. El universo no era un lugar caótico. Era un lugar con reglas. Y esas reglas eran las de Maat. Los egipcios creían que si todos vivían en armonía con Maat, la sociedad florecería, el Nilo fluiría, y el sol saldría cada mañana. Pero si la balanza se inclinaba, si el desorden crecía, el universo se desmoronaría. El faraón, como encarnación de Horus, tenía la responsabilidad de mantener a Maat. Y su acto más importante no era gobernar, sino ofrecer Maat a los dioses. Ofrecerle la verdad, la justicia, el equilibrio. Este acto simbólico de ofrecerle una pequeña estatua de la diosa era la forma en que el faraón le aseguraba a los dioses que el orden prevalecía, que la justicia era respetada. La mitología egipcia no era un simple drama familiar. Era un sistema filosófico completo, y Maat era el hilo dorado que lo tejía todo. En la vastedad del desierto, a la sombra de las grandes pirámides, se sienta un guardián de piedra, un ser con la cabeza de un hombre y el cuerpo de un león. Es la gran esfinge de Giza. Pero la esfinge no es solo una estatua gigantesca. Es un enigma, una figura llena de misterio y significado en la mitología egipcia. Es el guardián de un secreto. Un protector de la realeza. Su mirada, fija en el horizonte, parece esperar el amanecer de cada nuevo día. La figura de la esfinge es una combinación de dos de las fuerzas más poderosas y opuestas de la mitología: la fuerza bruta del león, un animal feroz asociado con la diosa de la guerra, Sekhmet, y el intelecto de un hombre, el faraón, la encarnación de la sabiduría y el orden de Horus. La esfinge, por lo tanto, es el equilibrio perfecto entre el caos y la razón. Una criatura que, con su poder leonino,
protege al faraón del desorden. Y con su rostro humano, representa la sabiduría divina que se necesita para gobernar. Su presencia es un recordatorio constante de que un líder no solo necesita fuerza, sino también la inteligencia para usarla con justicia. Pero la historia de la Esfinge es más que un simple símbolo. Hay un mito famoso que involucra a la Esfinge y a un joven príncipe, que más tarde se convertiría en el faraón Tutmosis IV. Un día, mientras cazaba en el desierto, el príncipe se quedó dormido a la sombra de la cabeza de la Esfinge, que en ese momento estaba enterrada casi por completo en la arena. En su sueño, la Esfinge le habló. Le prometió el trono de Egipto si la liberaba de la arena que la asfixiaba. El príncipe, al despertar, ordenó a sus hombres desenterrar la Esfinge. Y, como lo prometió, se convirtió en el próximo faraón. Este mito, el sueño de la Esfinge, no es solo un cuento de hadas. Es una metáfora del poder y del destino. La Esfinge, el guardián de los secretos de la realeza, le revela su poder a aquel que la respeta y la libera. La historia de la Esfinge nos recuerda que la sabiduría y el poder a menudo están ocultos, enterrados bajo la superficie. Y solo aquellos con la fe y la determinación para desenterrarlos pueden acceder a su verdadero significado. La Esfinge, con su mirada eterna y su postura silenciosa, nos pregunta: ¿están dispuestos a buscar la verdad? ¿Están listos para desenterrar los secretos que están esperando ser descubiertos? De todas las historias y símbolos de la mitología egipcia, ninguno es más reconocido o más poderoso que el ojo de Horus. Pero este símbolo, que vemos en todas partes, desde los antiguos jeroglíficos hasta la cultura pop moderna, no es solo un amuleto. Es la representación de un drama divino, de una herida, de la curación y de la venganza. Es el símbolo del orden que triunfa sobre el caos. El origen del ojo de Horus se encuentra en la épica batalla entre Horus y Set por el trono de Egipto. En una de las confrontaciones más brutales, Set le arrancó el ojo izquierdo a Horus. Un acto de violencia pura, de caos desatado, que buscaba no solo herir, sino aniquilar la esencia misma del vengador. Pero el ojo de Horus no fue destruido para siempre. Fue encontrado y sanado por Tot, el dios de la sabiduría y la magia. Tot, con su inmensa sabiduría, restauró el ojo, pieza por pieza, hasta que volvió a ser uno. Este acto de curación es lo que hace que el ojo de Horus sea tan significativo. El ojo restaurado, conocido como el Udjat o el ojo de Ra, no es solo un símbolo de sanación física. Es un símbolo de la restauración del orden, de la victoria de la vida sobre la muerte. Es la promesa de que incluso la herida más profunda puede ser sanada. El ojo es una metáfora visual del universo egipcio, la creencia de que el caos puede dañar, pero no puede destruir. El ojo de Horus se convirtió en un amuleto de protección, llevado por los vivos y los muertos. Los egipcios lo usaban para protegerse del mal de ojo, de las enfermedades y de los peligros del inframundo. Lo pintaban en las tumbas y en las momias, para asegurar que el alma del difunto pudiera ver y navegar con seguridad en el reino de los muertos. Era un talismán, un protector, pero también un recordatorio constante de que la vida es un ciclo de daño y sanación. Que la oscuridad puede quitarte algo, pero el orden de los dioses siempre encuentra una forma de devolvértelo. La mitología egipcia no solo tenía una historia de origen, sino también una historia de su propio fin. Los egipcios creían en el ciclo. La vida no era lineal, era un bucle. Y si el universo había nacido del Nan, el océano primordial, también estaba destinado a regresar a él. Este concepto del apocalipsis, de la destrucción final, no era un castigo. Era una inevitabilidad cósmica, el paso final del gran ciclo. La historia del fin del mundo, el gran apocalipsis, comenzaba con un solo ser, Atum, el creador original. Después de miles de años, Atum, el que se había manifestado a sí mismo en la primera colina, el que había creado al universo con su propia esencia, se cansaría. El orden que había creado, Maat, no era perfecto. El caos siempre regresaba. La humanidad, con su maldad y su rebeldía, nunca lograría la perfección. Y los dioses, con sus luchas y sus dramas, tampoco. Atum, el ser primordial, el que había creado el universo para escapar de la soledad, se sentaría y diría: he vivido lo suficiente. Ahora es tiempo de volver al principio. Y con un acto de voluntad, Atum comenzaría a desmantelar su propia creación. Devolvería el aire de Su al vacío. Devolvería la humedad de Tefnut a la nada. Los cielos de Nat se colapsarían. La tierra de Geb se hundiría. Los ríos se secarían, las pirámides se desmoronarían, las estrellas se apagarían. Los dioses mismos, Osiris, Isis, Horus, todos desaparecerían.
Y al final, solo quedarían dos seres, Atum y Osiris. Atum, el creador que regresa al Nan. Y Osiris, el rey de los muertos, que siempre ha existido en un estado de eternidad. El universo, con todas sus historias, sus héroes, sus batallas, sus triunfos y sus fracasos, se disolvería de nuevo en el océano de la nada. La luz regresaría a la oscuridad. El sonido regresaría al silencio. Este mito no era un cuento para aterrorizar. Era un recordatorio de la fragilidad del universo. Era la comprensión de que todo lo que existía era temporal. Que el orden, aunque importante, era solo un momento en el ciclo eterno del caos y el renacimiento. El universo ha terminado. Todo ha regresado al Nan, el océano primordial, el vacío. Solo Atum, el creador original, y Osiris, el rey de los muertos, permanecen. El ciclo de la creación se ha completado. Pero los egipcios no creían que la aniquilación fuera el fin absoluto. La nada no era un vacío estéril. Era un lugar de potencial. Y la historia no termina con el apocalipsis, sino con la promesa de un nuevo amanecer. Desde las profundidades del Nan, un nuevo Benben, la colina primordial, se levantaría. Y sobre ella, un nuevo Atum se manifestaría. Y el ciclo comenzaría de nuevo. Un nuevo Ra, un nuevo Su y Tefnut, un nuevo Gebinat. El drama familiar de Osiris e Isis se repetiría. El juicio de los muertos volvería a celebrarse. El sol volvería a nacer cada mañana, y el faraón, como encarnación de Horus, volvería a gobernar la tierra. Este mito de la destrucción y el renacimiento no era una historia de pesadilla para los egipcios. Era una historia de esperanza. Era la creencia de que el universo es eterno, aunque su forma cambie. Que la vida siempre encuentra un camino para prevalecer, incluso después de la aniquilación. La mitología egipcia no era solo una historia de cómo comenzó el mundo, era una historia de cómo el mundo continuaría. El ciclo de vida, muerte y renacimiento que veían en las crecidas del Nilo, en el sol que salía cada mañana y en las cosechas que crecían de la tierra, era el mismo ciclo que creían que gobernaba el universo. Y en ese ciclo, el papel del ser humano era crucial. La vida de los egipcios no era un final, era un eslabón en la cadena. Su trabajo, su moralidad, sus rituales, eran parte de un esfuerzo colectivo para mantener el universo en movimiento. Eran colaboradores de los dioses. Su creencia en la vida eterna no era solo un consuelo. Era una responsabilidad. La promesa del renacimiento no era un derecho. Era una recompensa por haber vivido una vida en armonía con el orden de Maat. La mitología egipcia no era una historia que se contaba y se olvidaba. Era un sistema de creencias que moldeó una civilización entera. Los mitos de los dioses no eran solo cuentos. Eran los planos de su realidad. Cada aspecto de la vida diaria, desde la agricultura hasta la realeza, desde la muerte hasta el arte, era un reflejo de la historia de los dioses. La mitología era la base de su orden, la explicación de su universo, el código de su moralidad. La crecida del Nilo, el corazón de Egipto, no era solo un fenómeno natural. Era el llanto de Isis por su esposo, Osiris. Y cuando las aguas retrocedían y la tierra negra, fértil, reaparecía, era la promesa de la resurrección. Los faraones no eran solo reyes, eran la encarnación de Horus, el hijo del orden, el que había vencido al caos. Los templos no eran solo edificios, eran réplicas del universo mismo, diseñados para ser el punto de encuentro entre los dioses y los humanos. La momificación no era solo un ritual funerario, era un intento de replicar el acto de Anubis para asegurar que el alma pudiera continuar su viaje. La mitología egipcia le dio a esta civilización un sentido de propósito. Creían que estaban participando en una lucha cósmica entre el orden de Maat y el caos de Set. Y que su papel, como humanos, era ayudar a mantener el equilibrio. Cada acto de bondad, cada acto de justicia, cada ofrenda a los dioses era un acto de apoyo al orden del universo. La creencia en la vida después de la muerte no era un consuelo. Era una responsabilidad. La promesa de la eternidad no era un regalo. Era una recompensa por haber vivido una vida que valía la pena vivir. Los egipcios no solo adoraban a los dioses, vivían con ellos. Su universo era un universo vivo, lleno de significado. Y aunque su civilización desapareció, su legado perdura. Las pirámides, los templos, los jeroglíficos, son los testimonios de una cultura que no solo creía en los dioses, sino que los convirtió en la base misma de su existencia. Y su historia, la historia de los dioses que vivieron y murieron y renacieron,
Es la historia de una civilización que creyó en el poder de un ciclo eterno. Al final del viaje, la recompensa no es el conocimiento de la muerte, sino la comprensión de la vida. La mitología egipcia, al igual que el Nilo que le dio vida a esa civilización, nos enseña que el final no es el final. El final es solo el comienzo. La muerte no era el fin de la historia. Era el paso a un nuevo capítulo. La promesa del Nilo, con su ciclo anual de crecidas y retrocesos, no era solo la garantía de una buena cosecha. Era la prueba viviente de un ciclo eterno, de que la vida siempre regresa. El dios Osiris, el que fue asesinado y resucitado, no se convirtió en el rey de un infierno. Se convirtió en el rey de una eternidad. Su historia no es una de dolor, sino una de esperanza. La creencia egipcia en la vida después de la muerte no era el resultado de una fantasía. Era el resultado de una fe profunda en el orden del universo. La muerte era simplemente un viaje. El Duat, el inframundo, no era un lugar para ser temido, sino un lugar para ser navegado. El juicio de Osiris no era un castigo, sino una evaluación. La aniquilación de Ammit no era un infierno, sino una advertencia. Y el faraón, el Horus viviente, el que gobernaba la tierra, era el que mantenía la conexión entre los vivos y los muertos. Su muerte, su transformación en Osiris, no era una pérdida. Era una transición. El ciclo de vida, muerte y resurrección que veían en sus dioses era el mismo ciclo que creían que los gobernaba. La mitología egipcia no era una historia sobre la muerte. Era una historia sobre cómo vivir una vida que mereciera la pena, una vida que continuaría después de la muerte. Así que, al final, la lección de la mitología egipcia es que la vida no es lineal. Es un círculo. El caos puede triunfar por un momento, pero el orden de Maat siempre regresa. El sol puede ponerse, pero siempre volverá a salir. Y el Nilo, que le dio vida a una de las civilizaciones más grandes de la historia, es la prueba de que la vida, al igual que la mitología, es un ciclo eterno de muerte y renacimiento. Y en ese ciclo, no hay un final. Solo un nuevo comienzo.